Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Continuamos con el doctor Gilberto Martínez. El Allen Institute for Brain Science, creado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, publicó en Internet el Allen Human Brain Atlas, el mapa del cerebro humano más detallado que integra más de 100.000 millones de datos genéticos del cerebro. Analizar los puntos del cerebro que intervienen, cómo se interconectan, abre la puerta al descubrimiento de tratamientos de trastornos y enfermedades cerebrales. 10 de la mañana con 19 minutos. Hoy hablando sobre qué tan efectivos son los remedios o cuándo el remedio es peor que la enfermedad. Platicando con la doctora Elvia Jiménez respecto pues, a todas estas formas de entender en nuestra cultura la enfermedad, la solución, pero sobre todo, Elvia, yo quisiera tocar un tema y platicarlo contigo respecto a esta necesidad que tenemos los seres humanos como criaturas sociales, que necesitamos esa conexión, ese cariño, ese apapacho. Por un lado, la parte científica, el médico, hay veces, y lo hemos dicho y criticado muchas veces en este programa, se porta distante, lejano, tómese esto, póngase esto, inyéctese eso, y no voltea a ver ni siquiera los ojos al paciente. Entonces el paciente no conecta con esa necesidad afectiva con su médico. Y por otro lado, creo que detrás del remedio está el apapacho. Mira, mi hijita, tómate esto, te voy a hacer un tecito y le voy a poner hierbas de la Madre Celestina y vas a ver. Entonces el paciente, la persona, nos sentimos acogidos, nos sentimos aceptados y eso efectivamente hace que levante nuestra energía, nuestro aparato inmunológico y de repente, ¿qué crees? Se me quitó el dolor. Entonces, ¿qué tanto detrás de un remedio está toda esta fuerza y esta energía cariñosa, afectiva, de aceptación que puede llegar a influir? Sí, por supuesto que sí, y tú has tocado un punto importante. Hemos perdido los médicos, bueno, la mayoría, el humanismo del que nos habló Sócrates, de los que nos hablaron los grandes maestros, en donde no nada más somos cuerpo, en donde no nada más somos un nombre, no somos como un número de un expediente. Alguna vez me comentaba mi madre que fue al doctor porque tenía un problema en la rodilla, fue al ISSSTE, ya lo dije, perdón, pero sucede en todos lados, hasta con el médico particular, y entonces le estaba diciendo que pues todo lo que sentía, y como tú lo señalas, el médico simplemente escribió, y mi mamá sí le dijo, a ver doctor, ni siquiera va a mirar en qué parte de la rodilla me duele. Claro. O sea, ni siquiera va a voltear para decirme, y ver si está hinchada o no está hinchada, o sea, nada más le pregunto y sí, se quedó, no, sí, ahorita señora, pero tienes la razón, cuando tú vas con un médico, de alguna manera tú estás depositando toda tu confianza en esa persona, en que ese médico ya tuvo una preparación, no nada más médica, sino también ética y moral, y en donde, como tú dices, te va a voltear a ver, se va a interesar no nada más por tu problema físico, sino también cómo te sientes. Muchas veces, y puedo decir que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, en donde el paciente lo único que necesita es que lo escuchen, es que lo vean, como tú dices, es que lo apapachen. Hay médicos que a mí me caen muy bien porque en el momento en que llegas ya se aprendieron tu nombre y te salen a recibir. Hay un doctor que yo admiro mucho por eso, porque vas a consulta dermatológica y en el momento, hola, ¿cómo estás? Pásate, Elvia, y es el apapacho y es acompañarte al consultorio, no es estar en el trono de tu sillón y esperar que llegue el paciente a que te rinda culto, no, es ponerte al tú por tú, porque somos finalmente humanos los dos, y entonces llegar y acompañarte. Por favor, siéntete, ¿cómo te sientes? Ya el cómo te sientes para mí es un apapacho, ¿cierto o no? Sí. No es, a ver, ¿a qué viene? Que es diferente a, oye, ¿cómo te sientes? Sí, el poder tenemos que regresárselo al paciente. Exactamente. Porque el paciente llega con el doctor y dice, a ver, doctor, ¿usted sabe de esto? Tiene todos estos diplomas, está en el techo, y usted sabe más que yo. Entonces, creo que los médicos debemos de entender este paradigma, o cambiar de este paradigma, este modelo de ser médico, para regresarle el poder al paciente, y que el paciente se sienta realmente una persona, y no solamente una enfermedad de libro. Exactamente, y entonces ya cuando tú haces esa comunicación,
ya el paciente lleva algo de ganado, independientemente de lo que lo des, ya se siente aliviado, es un porcentaje. Y si hablamos de remedios, ¿por qué funcionan mucho los remedios caseros? Digamos, en un cólico menstrual, en donde la mamá o la abuela acoge con cariño y te dice, no te preocupes, hija, ahorita, a ver, con los chiqueos, como tú dices, ¿no? Entonces ya le das su pastilla o le das un té que sí le va a funcionar. ¿Por qué? Porque lleva todo, o sea, el paquete incluye todo, incluye el amor, incluye el cariño, incluye la atención, el decir, me están tomando en cuenta. O sea, ¿quién no se siente reconfortado ante una atención? Yo preguntaría, desde ahí. Claro, los chiqueos, pero no los chiqueadores. Pero no, esos son otros remedios. Los chiqueadores, ¿de dónde habrán Fíjate venido? que eso siempre me ha dado mucha curiosidad, porque son como ramitas, ¿no? Digo, Sí. alguien del público que nos pueda decir, yo veía como que se ponían como 2 ramitas o 2 hojitas verdes en la región de la sien, y decía yo, ¿y eso para qué es? No, es que se le quita el dolor de cabeza. Bueno, pues no hablemos de los eclipses, que tienes que ponerte ropa interior roja para que tu niño no salga eclipsado. Una llave, yo atendí partos en el Seguro Social que de repente veías el cordón rojo. El cordón rojo también. Y una llave o algún metal, y digo, oiga señor, esto es, pues para que no salga eclipsado el niño, doctor. Ok, muy bien, nomás le voy a hacer un ladito porque si no, al rato voy a tender la llave que no se caiga y el niño claro, no nace. Lo que tú no entendías es que la llave era para abrir y sacar más rápido al niño. Híjole, mano, pues sí, son ¿cómo las creencias de repente pueden ser creencias que instalan enfermedades? Y entonces hay que acudir a la creencia que instaló la enfermedad para preguntar cuál es el antídoto. Pero a final de cuentas es una creencia socialmente construida y que en algún tiempo, por alguna chiripada o una serie de consecuencias, se generaron estos fenómenos. Y entonces no me he visto de rojo porque cuando mi tatarabuela se vistió de rojo, llovió y la atropellaron, y de ahí se fue como una teoría ya comprobada. Y aparte empiezas a dispersar esa información, a multiplicar esa información, y bueno, se vuelve, como tú dices, ya como una verdad. Ahorita me estaba acordando que no hace mucho tiempo, y no sé si todavía exista, lugares en donde a los niños les subían la mollera o algo así, y los ponían hacia abajo, y decía yo, imagínate lo que le podían hacer al pobre niño, cuando tiene que tener una abertura para que el cerebro crezca. O sea, los huesos todavía no, los huesos del cráneo no cierran hasta determinada edad, precisamente para el crecimiento del cerebro. Entonces las mamás, no, es que quién sabe qué le pasó a mi niño, y en lugar de llevarlo al doctor, porque era cosa seria, lo llevaban para que le bajara la mollera, me parece, ¿no? Algo así, decían, aquí se baja, y yo, o sea, ¿qué es esto? Y como tú dices, está basado en creencias populares, en donde la gente ya no se pregunta, ¿es cierto o no es cierto? Igual a los que te acomodan los huesos, igual a... Sí, que algunas veces generan toda una serie de dislocaciones tremendas. Que ahí sí sería el peor que el remedio. En el último segmento del día de hoy tendremos a personal del Centro de la Columna Vertebral, precisamente viene a comentarnos sobre las hernias discales, y que muchas son producidas por este tipo de personas sobadoras. Los sobadores. Que, a ver, ven para acá, y a la hora que truene, todo lo que truena tiene compostura, ¿no? Entonces, o señal de compostura. Y generan todas unas desviaciones en las vértebras verdaderamente graves, riesgosas. Demasiado graves. Yo supe de algún caso que fue con un sobador. Es que te hacen un movimiento en la cabeza, en donde, como tú dices, te la truenan, y en donde hay personas que sí se han lesionado gravemente las cervicales, y en donde se han quedado hasta paralíticas, por ir con personas que no saben realmente de medicina, que no saben de las repercusiones que pueda tener esto. Sí. Ahora es importante recordar de que alguien de chiripada le pegó al asunto y lo mejoró, pues no quiere decir que todos los casos sean iguales, que todas las personas tengamos la misma patología o las mismas circunstancias fisiológicas, musculares, esqueléticas, metabólicas. Entonces hay que tener cuidado de eso. Alguien quizás de chiripada le pegó al asunto, pero eso no quiere decir que va a ser con todos. Sí, por supuesto, y hay que ver qué tipo de enfermedades o qué tipo de lesiones estamos hablando, porque a lo mejor era una lesión, digamos, leve, y por eso le ayudó, pero ya en una lesión severa, en donde se ponen en juego muchas cosas, sí hay que tener cuidado, porque ahora sí que va a ser peor que la enfermedad. El remedio les va a costar caro, digamos. ¿Y cuántas veces, no, las personas han dicho, pues es que fui con un curandero, o con X persona, o con la vecina que sabe mucho de medicina,
Y por perder tiempo en un diagnóstico, pues ya soy diabética, ya estoy perdiendo la vista, ya ahora sí que ya es cuando acuden al hospital, cuando debieron de acudir al médico en primera instancia, no esperarse a que evolucione a una enfermedad tanto tiempo. Bien, bueno, pues seguimos hablando el día de hoy. Cuando el remedio es peor que la enfermedad, pues recordemos que nuestros ancestros, pues cuando no había evidencias científicas, pues tenían que basarse en lo que había y asociaban el eclipse y asociaban el mal de ojo y el ojo de venado con esto y el otro, en fin. Bueno, esas son las reminiscencias de un pasado que en aquel entonces no había la posibilidad de comprobarlo científicamente. Bueno, pues usted sabe de algún remedio interesante, chistoso. Sí. Algún remedio que nos lo comparta. Para la voz, ¿no? Pues los que estamos hablando, pues que nos diga, ¿no? Sí, claro. 31 22 42 00, 31 22 42 66. Pausa y continuamos. El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.